Señor Lambán, esta vez no le puedo decir que la respuesta fuese previsible. Muy fácil respuesta para quien pertenece a un partido que ha llevado a este país a la quiebra, al Partido Socialista. Lo tenía más fácil que el Gobierno anterior. 1.279 millones de euros más. ¿Pero sabe cómo ha pasado la historia, esa risita suya? Por ser el mayor confiscador de los ahorros del conjunto de los aragoneses, que ha pasado por el Pignatelli. Usted. Mire, señor Lambán, que le tienen los aragoneses, le tenemos más miedo ya que al cobrador del FRAC, hombre. Más miedo que al cobrador del FRAC. Mire, sus anuncios ya no tienen credibilidad, señor Lambán. Ahora lo que se han dado cuenta es que lo que aprieta electoralmente es el atraco impositivo que usted ha hecho al conjunto de la sociedad aragonesa durante estos 3 años. Ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tiene. Y yo le pregunto, ¿y qué pasará con los que ha pagado? ¿Qué solución les va a dar, señor Lambán? ¿Va a plantear alguna solución al respecto? Aragón, señor Lambán, y lo sabe perfectamente, es la comunidad donde más se paga sucesiones, donde más se paga donaciones, donde es la segunda comunidad donde más se paga en el tramo del impuesto autonómico, del impuesto de la renta de las personas físicas, en ese tramo de los 20.000. Aragón es una comunidad que usted manifiesta que apuesta por la logística e impone, pues algo como usted ya sabe, que son hidrocarburos. ¿Y sabe a cuántas personas afecta esto? Porque de todo esto es responsable usted, que es el presidente del Gobierno. A 1.300.000 aragoneses afecta, señor Lambán, por si no lo sabía. Usted, que es la quinta esencia de todo, que los demás somos lo que somos. ¿De verdad que usted no sabía que esto era así? ¿Necesitaba algún informe que le clarificara esta situación, de verdad? Lleva 3 años creando problemas, lleva 3 años, como bien sabe usted, generando agravios, sencillamente porque usted nunca ha creído en la sociedad aragonesa ni se ha preocupado de la sociedad aragonesa. Porque su prioridad ha sido otra, señor Lambán. Haga el favor de tomárselo más en serio, de respuesta a los problemas que usted y solo usted ha creado y sigue creando. Muchas gracias. Gracias.